los invitamos a que se sumen a nuestro canal de YouTube, @Radio Universidad 891, para ver y escuchar a Pedro Busetti, titular de Deuco. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Pedro. Preocupados, preocupados. Ay, Te vemos llegar y decíamos, no matemos al mensajero, pero estuvimos viendo, chusmeando un poco algunas de las placas que vamos a mostrar ahora sobre aumentos de peajes y medicamentos. ¿cómo Y estamos, la no? verdad No. que me generó dolor de cabeza. Sí, lamentablemente no son buenas noticias, pero es importante que el ciudadano, el usuario, esté informado, sepa, conozca en profundidad lo que viene sucediendo en forma permanente, ¿no? Diariamente hay noticias que tienen que ver con los intereses del ciudadano en su carácter de usuario, de consumidor. Y en este caso, como decía, vamos a hacer una pequeña reseña del aumento de los peajes en el acceso norte y en el acceso oeste Para vos, Rochi. del área Sí. metropolitana. Rochi viene Ahí todos los sí, días de Ituzaingó. Imagínate Ida y que vuelta. por claro. colectora es un poco Es, lento. es un gasto fijo lo mío, lo del Claro. peaje, y que no lo puedo tampoco quitar de mis gastos, ¿no? Claro, por So- Rivadavia es Soy más largo. víctima del ajuste, es así. Bueno, esos son los gastos que no se tienen en cuenta cuando se habla, cuando se expresan los índices de precios al consumidor. ¿No es cierto? Y el impacto que tiene. Cuando uno dice, bueno, en octubre el aumento fue de menos del 3%, bueno, en realidad es relativamente bajo. Ahora, cuando uno mide sus gastos fijos, el que tiene un vehículo, obviamente el gasto en combustible, que aumentó más del 150%, el gasto en peajes, el gasto en seguro. Bueno, si tiene que venir a la ciudad de Buenos Aires y estacionar, el aumento de los estacionamientos, digo, son todos gastos ineludibles para la persona que trabaja en la capital federal, viene de Gran Buenos Aires y lógicamente tiene un vehículo y lo quiere utilizar para ser más rápido, para estar más cómodo y demás. Esto se tiene poco en cuenta, cuánto impactan estos gastos en la reducción de los ingresos de este sector, que obviamente pertenece a la clase media, pero bueno, tampoco estamos hablando de sectores que por sus ingresos estén liberados de los problemas cotidianos que implican estos aumentos, ¿no? Claro, y se supone que ahí la autopista 25 de Mayo, por ejemplo, es una autopista que no está en manos de empresas privadas, ¿no? Porque digo, ahí ya hace rato que se terminaron las concesiones, no sé ahora si volvió a estar en manos privadas, pero me parece que no. No, Y, no, es y, del gobierno de la ciudad. y los aumentos son Sí, tremendos, sí. tremendos, que vos Bueno, decís, ¿cuánto fijémonos estamos que en Y esto pagando? que vamos seguidos. a mostrar ahora, si el operador puede poner la placa número uno, bueno, aquí estamos. Estos aumentos de acceso norte y acceso este se vinieron produciendo durante todo el año. O sea, el primer aumento del peaje fue en el mes de mayo. Después, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hubo incrementos todos los meses a partir del mes de julio, a partir del mes de mayo, salteando el mes de junio, el mes de julio hasta noviembre hubo aumento de los viajes que ahora vamos a mostrar en la primera placa. Bueno, acá tenemos horario no pico, categoría uno son las motos. Sí, ¿Cuánto pagaba en noviembre del año pasado? 150 pesos. ¿Cuánto paga ahora? Si es manual, 350 pesos. Si es telepeaje, 337,60. Aumentó más del 130% para el manual y 125% para
el telepeaje. El auto de dos ejes, el auto común, El tuyo, habitual, Rochi, mirá, acceso este, acá estamos en la categoría Rochi. Terrible. ahí está, el 2, costaba 250 pesos en noviembre, ahora en este noviembre de 2024, 700 si es manual, 675 si es telepeaje. Aumentó 180 al manual, 170 al telepeaje. Bueno, después tenemos la categoría 3, lo mismo, 180 la categoría 4, pero vamos a seguir con la placa número 2. Ahí la Ahí estamos viendo. tenemos a otras categorías más de mayor volumen, camiones, camionetas, colectivos, vehículos grandes, donde también el aumento fue del 180 para el manual, 170 para el telepeaje. Hoy prácticamente, como sabemos todos, lo que más se utiliza es el telepeaje. De cualquier manera, el descuento que tiene el telepeaje no es mucho más importante de lo que debiera ser más importante, ¿no? Porque el aumento fue del 170%. Ahora vamos a la placa número 3, en horario pico, que es habitualmente donde hay mayor afluencia de vehículos. Por eso se cobra más caro. Bueno, la moto en noviembre pagaba 150, manual 450, tuvo un aumento del 200% y por telepeaje el 170. Lo mismo sucedió con el vehículo de dos ejes, 200% y 170 el telepeaje. Sí, que mucha Vamos a la gente placa. pierde relación también de cuánto vale el telepeaje, porque una vez que lo pusiste, no estás No viendo, ves el no resumen sacás el billete de 1000 todas las veces que vas a pasar, ¿no? No, Entonces te olvidás también que son 900 pesos cada vez que pasaste. Después cuando ves el extracto de la tarjeta o ves Mercado Pago, cuánto te descontaron, decís, estoy gastando acá, ¿eh? claro. Ahora fijémonos en la placa número 4, en horario pico, la categoría 5 pagaba 900 pesos en noviembre, ahora paga, si es manual, 2.500 y si es telepeaje, 2.430. Ahora, esto no se detiene aquí, porque el mes que viene se va a ajustar nuevamente el valor de los peajes de acuerdo a un índice que ya lo hemos nombrado varias veces en estos micros. Es ese famoso índice compuesto por el IPC, el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas y el índice del salario del trabajador registrado, más conocido como RITE. O sea, el gobierno nacional decidió que para el gas, para el agua, para la luz y también para los peajes, el aumento sea mensual. Se justifica en los peajes donde uno no ve, por lo menos Obras. el Claro. automovilista habitual, no ve grandes cambios, grandes inversiones, grandes modificaciones que harían más beneficioso para la... No ve. Entonces, Pedro, hay, decimos, hay Es sectores que no del hay ni acceso luz. este que, claro, que están apagados hace meses, Sí, sí. después de una tormenta que, digo, ya pasaron más de un año, y sin embargo decís, Siguen che, ahí. acá nunca volvió la luz en este sector, y vos decís, tampoco le estás pidiendo algo muy extraño, ¿no? Un poco de luz en un sector donde realmente cuando entras Es ahí te inseguro también. da inseguridad, ¿no? bueno, evidentemente, por eso decimos, los aumentos en un servicio público como es este, se justifica siempre y cuando haya mantenimiento correcto, inversiones, aumento de costos. Ahora, por lo que se ve, como ustedes bien lo ratifican, no hay aumentos que justifiquen que todos los meses los peajes tengan un incremento. O sea, si este mes, el mes de noviembre, como se está hablando a través de las consultoras,
el IPC va a aumentar el 3% y el IPIN, que es el precio mayorista, un poco más, se van a ajustar nuevamente los peajes del acceso norte, del acceso este, en base a ese índice. Entonces, de este 179% promedio, vamos a llegar prácticamente a un 186% de aumento durante el año. Y Claro, pasamos a la placa número digo, 5. acá tenemos que estar en comparado con otros aumentos. Yo creo que las concesionarias deben decir, che, nos falta acá, ¿eh? Digo, deben estar pensando que hay aumentos que se quedaron cortos y estamos hablando del 170, 200% y sin embargo, comparado con otros productos y Todavía hay otros margen, costos, dicen, ¿no? no, nosotros estamos abajo todavía, ¿no? No, a ver, si tomamos en cuenta los indicadores del INDEC, los alimentos durante este año aumentaron el 88,8%. Y comparado, bueno, por supuesto, si comparamos con el año pasado, es mucho más. Pero estos aumentos de los peajes son superiores a los de la inflación. Se vienen acumulando y son superiores a los de la inflación interanual. Pero veamos la placa número 5. A ver. Las tarifas promedio en horario pico manual, cómo fueron evolucionando desde noviembre del año 2023 hasta la fecha. Tuvimos un primer aumento en mayo, dijimos. Luego en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, la tarifa promedio, que en noviembre de 2023 era 750 pesos, pasó a ser en noviembre de 2024 2.092,85. ¿Cuánto fue el aumento? 179%. Y por último, la placa número 6. Ya estamos hablando de horario pico. Como decíamos, es el horario más frecuentado por los automovilistas. En noviembre de 2023 también valía 750 la tarifa promedio. ¿Qué quiere decir promedio? Sumamos las 7 categorías, dividimos por 7 y tenemos un promedio. Ahora vale 2.025,60. ¿Cuánto aumentó? 170%. Y lo injustificable es lo que decíamos recién. ¿Por qué el aumento todos los meses del peaje? Que obviamente sabe el gobierno que esto influye en los ingresos del sector de clase media, que tiene que trabajar, que tiene que viajar, que utiliza las autopistas para concurrir a su lugar de trabajo. Bueno, lamentablemente esta decisión, al menos hasta la fecha, no se revierte y sin duda vamos a concluir el año 2024, como decíamos recién, con un aumento de los peajes, acceso norte, acceso oeste, del 185%. Y otro dato más. ¿Por qué las tarifas valen igual en un servicio que en el otro? ¿No hay características que harían que fueran más baratas los de un acceso a los del otro? ¿Se ha hecho un estudio conveniente con respecto a esto? No. En kilómetros, Lamentablemente claro. se unificaron y se aumentan. Tienen los mismos valores los dos accesos, tanto el norte como el oeste, que obviamente tienen alguna diferencia, que merecería que fueran evaluadas particularmente y tal vez alguna de las dos tuviera un valor tarifario menor al de la otra. Bueno, vos te Pero encontrás con el acceso este que tenés en Ituzaingó y en General Rodríguez, dos peajes, porque digo, estamos tirando el precio de un solo peaje y la verdad que el otro claro, peaje está a 5 minutos Sí. claro, o 10 minutos, digo, no están claro. tan lejos. Bueno, esa es una de las cuestiones. ¿Qué cantidad de kilómetros recorre un automovilista para pagar en esa cantidad de kilómetros dos peajes, Mm. siendo la extensión del kilometraje realmente reducido con respecto, por ejemplo, a la otra vía? Bueno, esto no se tiene en cuenta. Y como bien decís vos, Leandro,
el automovilista que viene de acceso a este tiene que pagar 2 peajes que han aumentado, como decíamos recién, 179%, y todos los meses además padece el aumento en los 2 peajes, ¿no? Bien. Bueno, así estamos, ¿no? Con el tema de los peajes. Más, como decías vos, todo lo que implica subirse a un auto, ¿no? Porque ya ir a la autopista implica ponerle combustible, pagar un seguro, La ni BTV. hablar lo mecánico, ¿no? Si tenés que hacer algún arreglo, un cambio de cubiertas, una batería, digo, cosas Sí, sí. básicas Cosa básica. ni hablar de si se te rompe el auto, ¿no? Que acá Claro. Rochi ha fundido un coche hace muy Sí. poco. El año pasado, igual fue antes de la Antes de devaluación, todo, ¿no? ¿eh? Hoy no sé cuánto te Una desgracia saldría. con suerte, ¿Cuánto realmente. te saldría? Y bueno, se prendió la luz y ella siguió. Es así. Bueno, sigamos con el próximo tema que tiene que ver con la salud, con el valor de los medicamentos. Ahí tenemos la próxima placa, donde ahí mostramos la página web que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, que es www.argentina.gov.ar/seguimiento de precios, año 2024. Bueno, en esta página, que es muy interesante, el Ministerio de Salud presenta todos los meses los precios de aproximadamente 250 especialidades medicinales. No por su nombre de fantasía, sino por el nombre de la monodroga que aquí estamos mencionando. En este caso, los cuadros que siguen tienen que ver con los valores de estos medicamentos entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, de medicamentos que tienen como droga fundamental atenolol, acenofumarol, allopurinol, atorvastatin. Bueno, son 9 drogas importantes de los remedios que habitualmente tomamos los Los argentinos. más populares. Claro. Sí. Los más, claro, justamente los Mayor más demanda. consumidos, por eso el Ministerio de Salud los toma como referencia en esta página web que decimos que es muy interesante porque se puede consultar todos los meses, y para el estudio comparativo, que fue lo que hicimos nosotros, tomamos los datos de noviembre de 2023 oficiales y de 2024, y a partir de la próxima placa comparamos cuánto costaban y cuánto cuestan. Fijémonos, ¿no? Qué interesante esto. Arrancamos con el primero, atenolol de 100 miligramos, noviembre de 2023, 4.777 pesos. Noviembre de 2024, 16.642 pesos. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto? 248,3. Ah, Aumentó 70 puntos más que la inflación interanual 2023-2024. Acá hemos confeccionado, son varias páginas que podemos pasar rápidamente, y aquí vemos, por ejemplo, en la segunda lo mismo, el allopurinol de 1.721,90 pasó a costar 5.408 pesos, con un aumento del 214,23. Y así tenemos 5 páginas, alrededor de 70 monodrogas que aumentaron alrededor del 220% promedio. ¿Por qué hacemos referencia a es este tema? en principio porque es una locura esto, ¿no? Cuando se están hablando de los precios de los remedios, los medicamentos, y que han aumentado muy por encima de la inflación, digo, nadie sale a mostrar una estructura de costos, por qué pasó esto. Digo, no son caramelos estos, son remedios, son medicamentos que No podés el que no lo cortar. toma se puede morir también, ¿no? Digo, dentro, Exactamente. dentro de las posibilidades. Y esto, Leandro y Luz, en un contexto donde el gobierno nacional redujo el 50% de los medicamentos que se entregaban en forma gratuita a los jubilados. Se entregaban 4.000 medicamentos, ahora se entregan 2.000, y precisamente todas estas monodrogas
que estamos mostrando. Fijémonos, ¿para qué sirve el atenolol? Para la presión arterial, el acetocumarol, un anticoagulante, el halopurinol para tratar la gota, el enrojecimiento, el hinchazón de las articulaciones, la atorvastatina, el colesterol. Digo, todos estos medicamentos que estamos poniendo en pantalla son fundamentales y fundamentales sobre todo para los adultos, adultos mayores, personas de la tercera edad, jubilados, a los cuales se les redujo la cantidad de medicamentos que se entregaban mensualmente. Y tiene que ver también con una declaración, digo, lo tomamos a partir de una declaración de la expresidenta María Cristina Fernández, que públicamente salió a pedir la desregulación de los medicamentos. ¿Qué quiere decir desregular los medicamentos? Hoy la industria argentina, que es una industria muy fuerte, está compuesta por más de 500 laboratorios, 500 industrias farmacéuticas, la mayoría de las cuales son de origen extranjero y algunas nacionales. 7 empresas de estas industrias tienen el 80% del mercado. Entonces, hay una concentración empresaria que es la que origina estos aumentos que son superiores, como decíamos recién, al 220%. Recientemente, la FDA, que es la ANMAT de Estados Unidos, autorizó el ingreso al mercado estadounidense de medicamentos provenientes de la India. La India es un país que ha crecido mucho luego de la opresión inglesa durante siglos y hoy es uno de los mayores proveedores de la industria farmacéutica a precios muy competitivos. Entonces, de la misma manera que hoy se están abriendo los mercados, se está abriendo la importación para competir con la industria nacional, lo que ocasiona para las pymes un serio riesgo de discontinuidad o de desaparición de las pymes. En el caso de la industria farmacéutica, serviría para generar una competencia, para que bajen los precios, porque evidentemente no hay ninguna razón para que cuando la inflación interanual fue del 170, los medicamentos hayan aumentado 50, 60 puntos más. Sí, ahí esta semana la propia Cristina le subió la apuesta, ¿no? Como que desregulen, si quieren desregular, que desregulen y que también entren otras marcas, otras empresas genéricas, ¿no? Porque, digo, Claro. esto te cuento mi experiencia. Yo venía comprando medicación en la farmacia y cada vez más preocupado por lo que estaba pagando, ¿no? Un día el farmacéutico me dice, vos podés bajar los precios también acá, dice, si vos llevas este producto que Misma tiene droga, la misma distinto droga, que son laboratorio. que incluso me dice, mira, yo te recomiendo este laboratorio porque es bueno, no son laboratorios poco importantes, dice, son laboratorios que están en todo el mundo, dice, pero tenés la mitad de precio entre el que te recomendó el médico y este que tenés acá. Bueno, como estrategia te queda esa también, que vos estando en la farmacia podés también charlarlo con el farmacéutico, si tenés un farmacéutico que te quiere ayudar a bajar un poco los precios, podés buscar otras marcas y bajar bastante los precios, ¿no? Es impresionante, entre el mismo producto, la misma droga, de una marca a la otra, hay unas diferencias tremendas, tremendas. Evidentemente hay laboratorios que se han subido también a unos valores que, bueno, no sé cómo los van a sostener porque la gente también llega un momento que no puede pagar más. Bueno, todos recordamos la discusión que hubo en su momento cuando se sancionó la ley de medicamentos genéricos. Claro, claro. Una ley muy importante, que como todas las cosas que suceden en Argentina, se dice que hecha la ley, hecha la trampa. En este caso no es una trampa de lo que vamos a referirnos, sino que es de una acción que hace la industria, que hacen los laboratorios con las farmacias concentradas. ¿A qué nos referimos a farmacia concentrada?
Todos vemos que en las localidades más importantes de área metropolitana hay farmacias que constituyen cadenas de farmacias y que por su escala económica tienen una venta muy importante que hace que los laboratorios, para garantizar la fidelidad al laboratorio, le ofrezcan una rebaja en el valor de los medicamentos. Rebajas que son muy importantes. Entonces, vos buscás ibuprofeno, que es la droga, y te vas a encontrar con que si vos no le pedís al farmacéutico otra marca de la que habitualmente todos conocemos, que es más barata, no te la va a ofrecer, tal vez, porque la empresa, la farmacia, la cadena de farmacia, tiene un acuerdo con el laboratorio. Y en algunos casos, los medicamentos genéricos, o sea, ese ibuprofeno más barato, no está en la farmacia. Con lo cual, decíamos de la ley de medicamentos genéricos, ¿en qué consistía? En que en la farmacia hubiera todas las alternativas para que una droga, seguimos con el ejemplo del ibuprofeno, en determinada presentación, pudiera permitirle al usuario, al consumidor, elegir no por la marca, sino por el precio, porque además todos los productos que están en venta en la farmacia tienen la garantía científica de la ANMAT, Claro. que es la Administración Nacional de Medicamentos. O sea, no hay ningún medicamento que pueda ser considerado de baja calidad o segunda marca, como si fuera segunda marca, pudiera ser menor cantidad de droga, menor efectividad en el tratamiento. Todos los medicamentos están supervisados por la ANMAT y tienen el mismo poder medicinal, no importa el precio. Lo que sucede es que la industria, hay drogas que ya no tienen patente, como por ejemplo el ibuprofeno. El ibuprofeno es una droga que ya no tiene patente. No se le paga al que generó la droga por la patente, como sucede con nueva droga. Bueno, esta droga a nivel mayorista, a nivel industrial, es muy barata, pero ¿qué sucede? Los laboratorios, con todo el equipo de propaganda que tienen a su alrededor, el visitador médico, la distribución gratuita, todo esto, hace que el producto se encarezca. Y además, también, lógicamente, hay laboratorios que imponen una marca y esa marca les sirve para tener mayor rentabilidad. Porque a veces, erróneamente, el paciente cree que la marca le garantiza la efectividad y no es la droga la que le garantiza la efectividad. Bueno, todas estas cuestiones que merecerían que tuvieran un tratamiento público, un debate, un asesoramiento, lo que se llama educación para el consumo y además intervenir en los mercados, estas distorsiones que estamos señalando son las que generan que los medicamentos en un año hayan aumentado entre el 220 y el 240%. Vamos a ver, digo, la solución no parece tampoco la mejor, esto de que se abra la importación, que entren productos, porque digo, también después termina fundiendo un laboratorio, ese laboratorio va a dejar gente también en la calle, digo, entonces estamos un poco en esa disyuntiva. Pedro, vamos a dar los teléfonos de EUCO para los que quieran hacer consultas, que quieran preguntar cosas que tengan que ver con esto que estamos hablando, sobre el, digo, peaje, tarifa, servicio. Te agrego un dato, Sí. Leandro. Hasta 1988, gobierno del doctor Raúl Alfonsín, momento en que el doctor Raúl Oñatibia había propuesto la ley de medicamentos que regulaba el precio de los medicamentos, y esa fue una de las razones por la cual el doctor Oñatibia, que debemos recordarlo los argentinos como un gran sanitarista, tuvo que irse del puesto por la presión de los laboratorios. Digo, hasta ese momento todavía existía una regulación del precio de los medicamentos. Bueno, si el propio Ginés, son los Ginés, medicamentos. que impulsa la ley de genéricos
y prácticamente, digo, Milei hace poquito lo insultaba, decía, después de su muerte, ¿no? Diciendo, celebrando su muerte. celebrando su básicamente, muerte, y la verdad que digo, cuando impulsó la ley de genéricos, fue realmente lo que permitió a un montón de gente acceda a remedios que eran privativos, ¿no? Y eso Sí. a veces poco se dice. Vamos a ir cerrando, Pedro. 1140446799 es el teléfono de Deuco, es el teléfono para hacer consultas. Manden la foto de su factura, del servicio que les haya Sí. aumentado en forma desmedida, que quieran preguntar qué pasa con este servicio, cómo lo puedo reclamar, cómo me puede ayudar Deuco. Bueno, 1140446799, mandan esa captura y la pregunta por escrito. Bueno, Luz, Leandro, muchas gracias. Gracias, Hasta el Pedro. martes que viene. Hasta el Bueno, martes. chao, Ahí chao. estaba. Pedro Bucetti, titular de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores.